Hola chicos, estamos hoy otro día más en Conexión Fátima y hoy contamos con nuestra profesora Miriam Aboa, dos colaboradores que son Asier López y Ismael Jara, que son expertos en videojuegos, y la entrevistadora Amar Arbás. También contamos con un gran periodista, Jorge Morla, es redactador del País, desde 2014 ha pasado por Babelia, Cierre o Internacional y colabora en diferentes suplementos. Desde 2016 también se ocupa sobre la información de videojuegos y ejerce de divulgador cultural de charlas y exposiciones. Es licenciado en periodismo de la Universidad Complutense y también tiene un máster de periodismo en el País. Lo primero, Jorge, que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por un poquito de tu tiempo. Y bueno, a ver si nos podrías contar un poco sobre qué trata tu trabajo, qué haces. Bueno, pues, o sea, en primer lugar, digamos que por un lado el trabajo de periodista tiene una parte abstracta, o digamos en plano grande, en gran plano, que es el trabajo típico del periodista, ¿no? O sea, encontrar noticias y transmitírselas a la gente, ¿no? No sé quién dijo exactamente que el periodismo consiste en contarle a la gente lo que le pasa a la gente. Y eso, digamos, que es en el plano general a lo que me dedico yo y todo periodista. Luego ya en el plano específico yo trabajo en un medio de comunicación, un medio grande, que es un periódico. Entonces, claro, tiene las particularidades que tiene lo que es un periódico, ¿no? Hay periodistas que se dedican a la radio, hay periodistas que se dedican a la televisión. Constantemente están surgiendo además nuevos formatos, qué sé yo, cuando yo estaba estudiando la carrera, yo tengo 33 años, aunque parezca un poco más joven, y empecé a estudiar la carrera en 2006. Entonces, claro, cosas como el podcast, pues ni siquiera existían, ¿no? Si hablamos de redes sociales en aquella época, pues tampoco se conocían. Yo recuerdo que tenía Facebook, pero realmente nadie lo estaba utilizando como una herramienta para contar información a la gente, ¿no? Como se puede utilizar ahora. Quizá no tanto Facebook, pero bueno, pues evidentemente todos tenéis Twitter o Instagram o lo que sea, ¿no? Además de la cuota narcisista que tienen las redes sociales, hoy en día es innegable que se están utilizando también para contar historias, dar noticias y, bueno, hacer seguimiento de los eventos que pasan en el mundo, ¿no? Ahora mismo la guerra en Ucrania pues en gran parte se está contando a través de las redes sociales, ¿no? Bueno, yo es que dentro del periódico trabajo dentro de la sección internacional, además de llevar el apartado de videojuegos, y bueno, ayer estaba viendo que pues, el presidente ucraniano Zelensky pues, se comunica a través de Telegram con la gente. Bueno, pues evidentemente eso forma parte ahora mismo del ecosistema de lo que es el periodismo, ¿no? La actualidad. Sí es cierto que como hemos vivido las únicas guerras, por así decirlo, que hemos vivido más actuales son como las de Irak o de estos países occidentales. Puede ser. Orientales. Sí. Y a ver, a lo mejor habremos visto algún vídeo de una bomba detonando que ya de por sí nos impactaba, pero es que hoy en día con la invasión de Ucrania estamos viendo a diario, estamos viendo como si cómo lo afrontan los soldados, cómo de fácil es, porque los vídeos anteriores, los vídeos de las bombas en Irak y en estos países, eran vídeos que dentro que cabe se intentaban ocultar. En cambio ahora con programas como TikTok o Instagram o varios posts de Twitter se está viendo a diario, no hay filtros. Esto es literalmente cuentas de soldados que han abierto y están subiendo vídeos de su situación. Es algo bastante impactante. Sí, quizá también tenga que ver que la relación que tiene Occidente con las redes sociales y con los medios de comunicación tampoco era estrictamente la que tenía Oriente, ¿no? En Afganistán o en Irak, bueno, la gente no tenían móviles, pero dentro de su día a día quizá no estaba tan presente el le mando un vídeo a mi hija, le mando un vídeo a mi novia, que es lo que ahora mismo están haciendo los soldados ucranianos, ¿no? Y bueno, lo que antes hacía el periodista, que era un poco ir allí y captar esas historias. Hay un soldado joven en el frente que le manda un mensaje como puede a su novia en una ciudad bombardeada. Ahora al lector, al receptor, al oyente, como lo queráis llamar, le llega por otros cauces que son directos, ¿no? Es el propio soldado el que, bueno, eso lo sube a la red. Los periodistas podemos coger esas piezas, ensamblarlas de otra manera y, bueno, ofrecérselo a la gente.
Bueno, a ver, a mí respecto a estos temas, sí es verdad que, por ejemplo, ahora hay gente que, por ejemplo, a mí me han salido en TikTok gente diciendo, tengo 18 años ya, soy ucraniano, voy a ir allí y os voy a enseñar todo lo que pueda y tal. Pero sí es verdad que antes eso no se podía hacer y los periodistas que iban allí, pues sí que luego tú eso lo llevabas y pues metían lo que ellos más o menos querían enseñar a la gente, no directamente. Sí, sí. A ver, un periodista es un profesional de la información, ¿no? Y evidentemente son muchos años de lo que te lleva adecuarte a unos códigos de rigor y de veracidad que también muchas veces se pierden, ¿no? Si no hay ese filtro. Un chico de 18 años, como dices, ucraniano, puede ir al frente, bueno, pero también puede ser ruso y Claro. decirte que es ucraniano y enseñarte lo que te quiera enseñar, ¿no? Al final el periodista lo que hace y lo que sigue haciendo a día de hoy, creo yo, es filtrar. O sea, al final tú te puedes fiar o no de algo que te dice alguien en Twitter, en Instagram, en TikTok o en la próxima red social que salga, ¿no? Pero, jolín, de un periodista del país, en principio te fías, ¿no? O de un profesional de la información en general, ¿no? Sí, sobre todo, ya te digo, si está avalado por un gran medio detrás. Medios que tienen sus intereses y que muchas veces son contrapuestos, pero bueno, los profesionales al final reconocemos quién es un buen profesional y quién es un mal profesional, ¿no? Más allá de ideologías o... En un evento como una guerra no hay ideologías, ¿no? Al final está el que hace un buen trabajo, el que vaya a hacer una buena cobertura y el que no la hace. Yo tengo dos compañeros de mesa, que ahora mismo están en Ucrania, perdón, uno está en Polonia y otro está en Ucrania. Podéis entrar a verlo en el país. Uno de ellos es Luis de Vega, hasta hace 2 semanas estaba aquí en Madrid. Y bueno, el país a Ucrania desplazó a la corresponsal que nosotros tenemos en Moscú, que se está moviendo por toda Ucrania y que honestamente yo no sé si podrá volver a Moscú, por a ver qué pasa con todo esto. Y luego desde Madrid mandamos otro desde Barcelona, otro enviado especial, y desde aquí, desde Madrid, mandamos a dos. Ya digo, compañeros míos que un día dicen, oye, ¿te vas a Ucrania? Me voy a Ucrania. Bueno, ellos están haciendo ahí una labor con recursos, evidentemente. Ellos no son youtubers que cogen una cámara, ellos tienen recursos detrás, ellos pueden contratar pues un fixer allí que te mueva por la zona, un cámara o lo que sea. Ellos están haciendo un trabajo encomiable, claro, poniendo en riesgo su vida. Van 5 periodistas muertos en Ucrania. Hasta ayer. Hoy he librado, la verdad, no me he enterado de nada, pero hasta ayer eran 5 periodistas muertos. Bueno, en fin, es un trabajo que conlleva riesgos, ¿sabes? Hablar de videojuegos, no, pero, pero es un trabajo muy poliédrico, me refiero. Hombre, sí. Un abogado puede ser abogado o en el futuro escribir novelas de abogados, pero claro, un periodista al final las ramificaciones son muy, muy amplias y los rangos de todo tipo, ¿no? Desde salariales hasta de impacto en la sociedad o de pues no lo sé, o sea, todo cambia mucho dentro de una profesión como la del periodista. Una de las cosas que, bueno, No, pregunta tú, pregunta a, tú. a mí me interesaría saber cómo llegaste a decir, me gusta ser periodista, pero de videojuegos. ¿Cómo llegaste a ser periodista de videojuegos? ¿Porque te gustan? ¿Porque te dio así, te vino así? O Sí, a ver, en mi caso, primero vino el periodista y luego el de videojuegos, sí. o no. O sea, yo siempre he jugado videojuegos desde pequeño. Desde los 6 años creo que mis padres me regalaron una Super Nintendo y empecé a jugar al Zelda, 16 bits. Claro, los videojuegos han sido una parte fundamental de mi vida, pero yo siempre los he entendido, y es lo que defiendo dentro del periódico, y no todos los medios lo hacen así, pero yo lo hago y algunos más lo hacemos, yo siempre lo he defendido como un artefacto cultural. A mí siempre lo que me gustó era la cultura. Y mi objetivo era dedicarme a el periodismo cultural, que durante muchos años lo hice. Yo estuve varios años en Babelia, que es el suplemento cultural del país. Ahora soy columnista de Babelia y hago columnas sobre cultura digital y videojuegos. Em, y entonces yo siempre quise ser periodista cultural, digamos, todo lo relacionado con la cultura. El cine, la literatura, bueno, en fin, el teatro. Pero yo en ese saco, desde joven, tuve la suerte de que también metí los videojuegos. Y bueno, conforme mi vida estudiantil primero y luego profesional y laboral se fue desarrollando,
pues yo veía que no estaba equivocado, que los videojuegos ofrecían también una serie de posibilidades y que tenían una serie de impactos culturales en el mundo nada desdeñables. Y bueno, pues a la vez que yo creo que en los años que llevo en el país en concreto, lo que más he hecho es entrevistar escritores. Pero a la vez que iba entrevistando escritores, sacando temas de películas o lo que sea, o pasando por otras secciones, como ya os digo, internacional, estuve en la edición americana también, entrevistando a ministros argentinos y cosas así. Yo siempre hacía la cuña de, oye, los videojuegos son una pata muy importante del sector cultural y habría que hacerles caso. Primero empecé con un blog dentro del periódico y luego ya pues dentro de la sección de cultura haciendo reportajes y demás. Había otro chico que más o menos de mi edad que también estaba muy interesado en este tipo de cosas. Él también publicaba en la sección de cultura, en otros suplementos dentro del periódico. Bueno, hacíamos un poco la cuña, ¿no? Y bueno, ya os digo, he tenido la suerte de que el tiempo me da un poco la razón, porque de pequeño me podían haber gustado las abejas y sería muy feliz con mis panales, pero tampoco me ayudaría al desarrollo profesional, ¿no? Pero en este caso, pues bueno, nos damos cuenta de que me encantan las abejas, ¿eh? No digo, yo soy de un pueblecillo y tenemos abejas y estas cosas. Pero bueno, en este caso, pues se ha visto que, pues oye, los videojuegos ahora mismo son el sector cultural que más dinero mueve. Cada vez salen más figuras culturales dentro del videojuego, ¿no? Ya sea como críticos, como influencers, como instagramers o lo que sea, hablando de videojuegos. Bueno, digamos que es una parte muy importante dentro de vuestra cultura, creo yo. Ahora también me interesa que me contéis un poco. A la vez que otras formas culturales van perdiendo peso. Sí. Por ejemplo, siempre se habla de que se lee poco, se lee menos, la novela está en decadencia, tacatá. Yo no sé si eso es verdad. Sospecho que sí, pero no tengo ni idea. Yo creo que leer una novela es una cosa fundamental y que todos encontraréis una novela en vuestra vida que os cambiará y os marcará. Pero claro, yo cuando entré en El País, por ejemplo, había un crítico de danza. Quiero decir, solo de danza. Ahora, la crítica de teatro, la que ejerce crítica de teatro, habla de danza, pero no hay una figura que diga, oye, yo soy el experto en danza porque la danza es una cosa que la gente demande y hay que hablar de ello. Y hay que utilizar una serie de recursos, entre ellos mi sueldo como crítico, para hablar de este tipo de cosas. Eso se está perdiendo y yo puedo hablar de eso. El que tenga 10 años más que yo seguramente puede hablar de otra cosa y el que tenga 10 años menos dirá lo contrario, ¿no? Al final, pues no sé. Ya no hablamos de películas y hablamos de series. Bueno, esas cosas se van moviendo. Me Bueno, gusta el... Habla. ¿Qué has tenido que estudiar para llegar a ser periodista? Pues mira, ha habido un cambio de estudios, ¿no? Ahora mismo estudiar un máster es una cosa fundamental, ¿no? Yo soy licenciado en periodismo. Eso quiere decir que la carrera eran 5 años, que en mi caso fueron 6, yo creo, y yo estudié la carrera de periodismo, digamos. Pero a lo largo de mi vida, yo he estado en otros periódicos, además en El País, empecé a los 19 años como becario de verano en el Comercio de Gijón. Lo que pasa es que ahí tuve suerte porque me hicieron columnista y eso me pegó una especie de pequeño trampolín que luego, bueno, pues me abrió alguna puerta más. Estuve en Oviedo, en La Nueva España, estuve en la Crónica de León y, y de la generación que a mí me enseñó a ser periodista, digamos que era la mitad y la mitad. O sea, la mitad habían estudiado periodismo y se habían formado como periodistas, pero la otra mitad eran filólogos, químicos, médicos, lo que sea. Y habían acabado por lo que sea, porque escribían bien, porque contaban historietas y tal, porque tenían una buena voz, entraron en la radio y ahora son Carlos Herrera, por poner un ejemplo. Por lo que sea. O estudiaron un máster específico, el que fue director del País durante mucho tiempo, Javier Moreno, creo que es químico de formación. Lo que pasa es que luego hizo el máster del País, entró en el País y bueno, y ya desarrolló ahí su carrera. Y entonces era como mitad y mitad. Yo sospecho que ahora eso se va un poco estrechando, ¿no?
porque las formaciones que creo que tenéis o que vais a tener en la universidad y vuestra generación va a tener en los estudios superiores y demás, se va acotando y se va especializando. Entonces, bueno, antes tenías una formación un poco más holística, un poco más completa, tenías asignaturas en casi todas las carreras, quizá por ese año extra, o bueno, no sé exactamente muy bien por qué, pero en casi todas las carreras tenías ramificaciones por todos lados. Yo he estudiado asignaturas de economía, de derecho, de historia, en fin, filología. Yo creo, ya digo, que se va como un poco especializando la cosa, ¿no? Entonces, bueno, para vosotros, evidentemente, es casi más importante que para mi generación tener claro qué es lo que queréis hacer de mayores, ¿no? O sea, ¿a qué os queréis dedicar? Obviamente. Yo, perdón, y termino la respuesta. Si me estoy enrollando mucho, me decís, ¿eh? Nah, qué va. Y luego estudié el máster del país. Los medios de comunicación grandes suelen tener máster, que son un poco la cantera de los que luego se nutren y, oye, se quedan con los que les cuadran y tal. Eh, Luego, si quieres, hablamos un poco de esto, pero no es estrictamente porque seas el mejor, sino porque, oye, has tenido la suerte de estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, o a la empresa le hace falta contratar a alguien en ese momento y, bueno, tienes suerte o mala suerte, ¿no? O sea, entiendo que la vida también va de esas cosas, ¿no? El que haga una oposición, por ejemplo, pues bueno, pues dependerá mucho de si en un año se presenta más gente o menos gente o sale un examen más difícil o más fácil, ¿no? En fin, ya digo que esos son un poco los cosas que evidentemente encontraréis en la vida. Pero bueno, sí, yo lo que estudié es eso, la carrera de periodismo y el máster de periodismo del medio en el que llevo trabajando ahora 8 años y pico. Amara. No, yo por mí ya está. Ah, Pues, vale. tú vas a Bueno, o antes, ¿no? yo iba a decir otra cosa, que creo que era sobre el tema de que no estás diciendo que se está perdiendo porque estamos, yo qué sé, porque estamos viciados o metiendo más caña, por así decirlo, al tema del futuro, sobre los videojuegos, sobre que nuestra juventud está enganchada todo el rato a los videojuegos, tal, sino que lo estás dando a un paso más evolutivo, porque has puesto el ejemplo de por ejemplo, la danza, y es que en verdad es verdad que se está perdiendo, pero es que al fin y al cabo es algo que no llega a interesar del todo. Es algo que a gente de mi edad o al target de audiencia de vuestro periódico no es algo como que le llegue a importar, no es una información del día a día. Si acaso saldrá algún argumento de que esto, Un festival, por ejemplo, un importante, un festival, tal, sí. festival. Entiendo lo que dices, sí, sí. Sí, yo creo que, o sea, quiero decir, de repente se pone de moda la danza moderna y dentro de 4 años volvemos ¿sabes? La gente vuelve a demandar que se hable de danza en otros términos, pero lo que es la danza clásica y demás, que desde luego es un arte y que hay que proteger Sí, no deja de ser cultura al fin y al cabo. claro, desde las instituciones y demás, bueno, pues eso al final se va haciendo un nicho cada vez más pequeño, ¿no? Eh, y luego los nichos grandes pasa lo contrario, cuando crecen demasiado, pues muchas veces dejan de ser cultura, ¿no? El cine ahora mismo es cultura, bueno, forma parte de la cultura popular, evidentemente, pero el grueso del cine que consume la gente en sus casas y tal, que son películas de acción o demás, que son estupendas, la mayor parte, sí, a mí me encantan, pero son estrictamente cultura, son arte, son, digamos, una cosa con impactos culturales que modifican la sociedad en algún aspecto, pues evidentemente hay películas que sí. No sé si el grueso va por ahí, ¿no? Un momento, que es que creo que tengo yo el WhatsApp y me está... Ay, perdón. Tenía yo el WhatsApp y estaba saltando. En el caso de los videojuegos, pues eso, casi que ha ido antes el crecimiento de la gente que la atención de los medios. Es evidente que hay medios especializados en videojuegos, que seguro que conocéis, pues Sí, eso, en plan. PlayStation, Vandal, 3D Sí, Juegos, Vandal, etcétera. Vandal. Sí. Claro. Y los medios generalistas, pues no hemos hablado tanto de los videojuegos, porque estábamos hablando de otro tipo de cosas. Pues desde los medios hay un pequeño grupo de gente que intentamos hablar de los videojuegos y de la importancia cultural que van a tener en el futuro, ¿no? Al final del cabo, los videojuegos, ahora porque se está convirtiendo en algo más mainstream, ¿no? Algo Sí. más tal. Pero es que al fin del cabo, hace 4 años o hace 10 años, era algo de nicho, era algo de que Sí. los 4
Que lo Los 4 jugaban. niños estos lo jugaban, sabían qué eran y tal, se metían contigo por hacer esto. Sí, había también momentos, porque yo recuerdo, pues bueno, yo la Super Nintendo la jugaba en mi casa y en el colegio a fútbol, porque nadie más hablaba de la Super Nintendo, no había otra. Pero, por ejemplo, cuando salió el Pokémon en la Game Boy, pues todo el mundo se compró el Pokémon. Ha habido también como hitos que han afectado a la gente. Pero volviendo un momento a lo de la evolución, no sé si conocéis a Jordi Wild, que es un youtuber Sí, aquí. sí. Sí. Pues el otro día entrevistó a Pérez Reverte, que es un escritor muy famoso, académico de la lengua y demás. De hecho, la columna que estoy escribiendo para el viernes va precisamente de esto, porque Jordi Wild dice que ya nadie lee y Reverte le dice que eso no es ninguna tragedia, que los formatos cambian y que si él volviera a nacer no sería novelista, sino guionista de videojuegos. Sí. Eso es sintomático también, claro. O sea, al final lo importante no es tanto el medio como que la gente demande aparatos, artefactos críticos que cuestionen la sociedad, que ayuden a la gente a refinarse de alguna manera y que no les den un ocio puro y duro, ¿no? Que está muy bien en determinados momentos. Eso es evidente. Si a todos nos gusta el ocio en todas las formas, pero también tenemos que tener esa base cultural, ¿no? Que nos vaya formando y nos vaya haciendo mejores. Y él apostaba porque sí, porque el futuro evidentemente son los videojuegos. ¿Qué pasa con los videojuegos? Que hay que fiscalizarlos y hay que darles caña, porque los medios especializados muchas veces son un poco rehenes de las compañías, ¿no? O sea, al final, Sí. si quien sea pone dinero en una página web, pues es Sí. más difícil hablar Mal de ese producto, sí. mal de ese producto. También pasa en los medios grandes, ¿no? Si tal empresa resulta que te financia, si yo qué sé, Telefónica paga a tal radio, bueno, pues esa radio tendrá más cuidado de meterse con Telefónica, ¿no? O sea, eso, pero eso es el mundo en el que vivimos, quiero decir, es que las No, cosas sí, al fin y al cabo no vas a hablar mal de que te da de comer, ¿no? lógicamente. Entonces, bueno, yo creo que los medios generalistas tenemos que fiscalizar a los videojuegos, aunque solo sea, ya no por la importancia cultural y tal, que es lo que yo defiendo, sino por el ingente volumen de negocio que tiene y los cientos de millones de personas que los están utilizando, ¿no? Y aquí como que no se habla de ello. Bueno, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Fomentan la violencia? Pues no, no fomentan la violencia. Los estudios dicen que no. ¿Ayuda a tener mejoras cognitivas? Pues resulta que sí. Entonces, ¿por qué hay este estigma? ¿Por qué? Bueno, pues ese tipo de cosas creo que son de las que tenemos que hablar. Retomando el punto sobre que los videojuegos son cultura y tal, lo de la escritura y tal, del programa de Jordi Wild, Sí. es que las personas mayores o nuestros padres o personas que no estén muy metidos en el mundo van a decir videojuegos, eso es de jugar solamente, ¿no? Eso solamente es moverte y saltar y disparar. Pero es que no, hay juegos para gente más casual y juegos para gente y juegos con mucha historia, como por ejemplo se podría decir Bloodborne o juegos así muy dramáticos, que es que tienen mucha historia por detrás, que Sí, es sí, que desde llegan a luego. ser tan complejos que no te enteras cuando estás jugando porque estás entusiasmado por jugar ese juego, tal, y hasta que no te ves un vídeo no te das cuenta de que tiene historia, de que en verdad te empiezan a encajar, que te empiezan a encajar, que te empiezan a encajar las piezas y tal. Y luego, Sí, claro, lo hace muchísimo mejor. claro. El videojuego, mira, de la misma manera que el cine a principios del siglo pasado tenía varios caminos que tomar y, por ejemplo, podría haber sido, o sea, el cine es lo que es hoy y lo que conocemos, pero no tendría por qué haber sido eso. El cine podría haber sido una cosa mucho más de documental o mucho más vanguardista. Y al final se fue yendo hacia la rama narrativa. Digamos, el cine que vemos hoy es narrativo, cuenta historias. Ficción, cuenta una historia. Eh, pero no tendría por qué haber sido así. El videojuego, que es un medio mucho más joven, está en ese periodo un poco de indefinición. ¿Qué quiere ser? Y una de las cosas que puede ser, y que yo creo que es de lo que hablaba Reverte, es la novela del siglo XXI, ¿no? O sea, no sé si conocéis un juego que se llama Disco Elysium. No, Bueno, es un juego de rol, de vista así como desde arriba. Te cuenta una historia dos policías en una distopía soviética y tal. Es un juego muy, muy cachondo, es muy divertido y a la vez excepcionalmente profundo. Es un juego que tiene 1 millón de palabras. Esos son 2 Quijotes, de líneas de diálogo, explicaciones y demás. O sea, el juego puede ser eso, puede ser eso, puede ser literalmente una novela escrita. Puede ser una película como es The Last of Us, que es unos Uy, personajes, una historia
cinemáticas ahí metidas. Yo creo que el videojuego puede ser incluso otra cosa más que solo puede ser el videojuego, que es una narrativa metatextual que solo comprendes si lo estás jugando en primera persona y que te va dando pinceladitas de cosas y que tú al final vas armando, que es lo que decías tú del Bloodborne. Bueno, ahí estamos. O sea, yo, si mi trabajo me enorgullece en algún modo, es precisamente empujar ese hacia ahí, a los videojuegos. Es decir, Siempre hacerlo que la gente no lo vea como algo tan de nicho, sino que sea algo Eso más es. común. Y Eso de es. que Sobre todo, al fin y darles al la cabo- importancia, o sea, que sean conscientes de las capacidades que tiene. Porque en el momento que les dices, oye, que hay un juego que se llama Outer Wilds, que es de exploración espacial y tal, y te acabas enfrentando con el origen del universo y el misterio de lo que implica existir. Y dices, oye, pues si eso lo puede hacer un videojuego, vamos a ponerle un poco de atención al asunto, ¿no? Ahora que estamos hablando de videojuegos, me leí el artículo que subiste en diciembre sobre los 10 mejores videojuegos del 2021 y me gustaría saber en qué criterios te basaste para hacer ese top. Sí, era un top común. Yo no sé si se desglosaba cuál era el 10 de cada uno. Creo que no. ¿Y cuál salía el mejor de 2021? No lo sé, creo que Ah, el It Takes Two, sí. Mm. Es, que es un juego de metiste Resident Evil el y uno Resident que Evil. no recuerdo ahora del nombre, pero lo he buscado y no tenía ni idea de que existía ese juego. Sí, sí, sí. Sí. Creo que El año pasado salieron dos. Salió el 4 en VR, en realidad virtual, que ese es otro melón que hay que abrir, el de la realidad virtual, el metaverso y todas estas cosas. El top ese es, como se hacen los tops, por lo menos en el país, se hace con libros en Babelia, se hace con películas en cultura y demás, suelen ser tops consensuados. O sea, tú coges a varios expertos y les dices, oye, tus 10 mejores juegos del año. Eso es una clasificación por puntos, digamos, el primero tiene 10 Vale. puntos y al final pues te sale eso. A finales del año que salen, ya digo, todas las listas de las mejores novelas, los mejores libros de poesía, los mejores ensayos y demás, se hace así. Vale. Y otra cosa que ya que tú eres experto en videojuegos, por así decirlo, y has jugado bastantes, una curiosidad, ¿cuál es tu videojuego favorito? Ya que ¿Cuál, estamos. cuál es mi videojuego favorito? Pues quizá el que me ha acompañado así durante toda la vida ha sido como la saga Zelda. Qué grande Eh, eres. Buena elección. Sí, además tiene una cosa muy peculiar que es que como básicamente es el mismo juego, eh, vestido con otros gráficos y otras mecánicas y demás, pues sí, yo creo que es uno de mis favoritos. Pero me gustan muchos. No sé si, bueno, habéis oído hablar evidentemente del Elden Ring, que salió hace 2 semanas. Yo llevo como 60 horas o así. Pues toda esa saga de Hidetaka Miyazaki, el Dark Souls y tal. Esos también me influyeron bastante, me gustaron mucho, la verdad. Y bueno, pues ya te digo, los juegos son. Los videojuegos suelen ser sagas siempre, porque los videojuegos son iterativos, digamos. Tú te inventas una fórmula jugable en un primer juego que va refinando en entregas sucesivas, ¿no? Entonces, por eso todos los videojuegos parece que son secuelas, pero no son exactamente secuelas. No es, me he quedado sin ideas y entonces tiro de esto porque ya no sé qué hacer. No, lo que tú vas refinando en un videojuego son las mecánicas. Entonces, todos son sagas, pues eso. La saga Metal Gear también me encanta. En fin, esos tres yo diría que están ahí un poco en el Olimpo, sí. Algo que me está dando mucho que ver es el tema del género de mundos abiertos. Por ejemplo, sagas que en un momento, bueno, Pokémon, pues más o menos se veía desde del Pokémon Azul, de los primeros, se veía más o menos tal. El Zelda, lo mismo. Pero un Dark Souls, en plan, el Elden Ring, es como que la saga, o sea, el género de mundos abiertos está floreciendo muchísimo. Y claro, esto conlleva a obras maestras, como el Breath of the Wild, el Elden Ring y tal. Y pues juegos que lo que hacen más, en mi opinión, lo hacen un poquito peor. El Pokémon, por ejemplo. Sí, los últimos Pokémon. O los de Activision, no, perdón, los de Ubisoft, los Assassin's Creed y tal, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, yo creo que esto va un poco en la línea de lo que decía de las posibilidades del videojuego.
los videojuegos han sido hasta ahora narrativos. Tú ibas al punto, como una novela, como una película, o sea, tú ibas al minuto 15 en el que alguien te pedía que rescataras un pueblo, a Leonardo DiCaprio, entonces en el minuto 30 iba y rescataba al pueblo, ¿no? Los videojuegos hasta ahora han sido así. Los mundos abiertos fomentan un poco esto que decía yo de tú eres el dueño de la aventura, vas haciendo lo que quieras y vas un poco mezclando las piezas del puzzle y conociendo la historia que hay detrás. Y eso es muy interesante porque es una cosa que solo se puede hacer en los videojuegos. Eso tú no lo puedes hacer. Tú en una novela, por ejemplo, no puedes leerte el primer capítulo y luego irte al cuarto para luego estar en el medio. En cambio, por ejemplo, en el Zelda podías hacer la misión de las bestias, podías hacerte esas o directamente no, directamente podías pasarte el boss si tenías... Si te veías capaz, claro. Hombre. Eso es. Y yo creo que hacia ahí van un poco los videojuegos, ¿no? Hacia darte a ti... Libertad. Darte la libertad y las herramientas también para construir un poco qué es lo que quieres y también para que la experiencia sea diametralmente distinta a la que tiene cada jugador. Y bueno, eso tiene un valor, claro, eso tiene mucho valor también. Y claro, en cuanto a los videojuegos, lo hablé antes contigo, Isma, que en cuanto a Steam, que tiene ahora mismo como en los ordenadores el monopolio de venta de videojuegos y donde se descargan y tal, que ahora, por ejemplo, Epic Games esté poniendo juegos gratis y todo eso para hacer competencia, ¿cuál es tu opinión respecto a ese tema? Sí, vamos a ver. Yo creo que el futuro de los videojuegos, y eso te lo dice un tío que siempre ha jugado a PlayStation hasta que tengo la Xbox Series X, el futuro de los videojuegos es un poco el Game Pass, el PlayStation Plus. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, sí. O sea, un poco el Netflix de los videojuegos, ¿no? También, si Miriam no lo sabe, es un poco exactamente igual que Netflix. O sea, tú pagas una cantidad mensual y te da acceso ilimitado a una gran cantidad de contenido en vez de ir comprando todos los videojuegos o todas las series o todas las películas. Y eso es un poco lo que se está llevando y hacia donde yo creo que va la cosa. ¿Qué pasa con esto? Pues hay que cogerlo un poco con pinzas, porque, por ejemplo, la compra de Microsoft de Activision, Sí. que fueron 60.000 billones, 60.000 billones, sí. 60.000 millones de euros. O sea, eso no es rentable. Entonces. Hombre, me imagino que lo buscarán a la larga, tal. Ni siquiera. A ver, Blizzard Activision es un gigante. O sea, estamos hablando de la saga de Call of Duty, que aunque últimamente está yendo en decadencia, pues no deja de ser Call of Duty. Y también luego tenemos el Diablo, el World of Warcraft, etc. Claro, está claro. Pero aún así, estábamos hablando de compras hasta ahora de empresas que no tenían el tamaño de Activision, pero que eran grandes, que compraban por 3.000 millones, 1.500, y de repente rompen la baraja y lo compran por 60.000. Evidentemente eso es para quedarse con una serie de IPs de cara a estos Netflix, el Game Pass y demás. Pero claro, yo no sé hasta qué punto eso es dumping. O sea, tú no puedes comprar a pérdidas en el mundo real, ¿no? Y esto ha pasado, no sé muy bien exactamente por qué. Pero ya digo, el futuro de los videojuegos yo creo que va por ahí. Va por ahí. Va por ahí. Yo compré el Microsoft, el pase de Microsoft, y es que me dije, ¿cuántos juegos? ¿A qué juego? Que está el Doom, que está el Forza Horizon, que está luego esto. ¿Por €1? ¿Por 3 meses? Es una locura, sinceramente. Sí, eso también yo creo que puede ayudar también a juegos más que tú no hubieras jugado, juegos independientes, juegos que son los más interesantes al final porque son los más rupturistas, ¿no? Está genial jugar al Elden Ring y tal, a mí, vamos, ya te digo, pero luego hay pequeños juegos que son obras maestras a los que tú no accederías si no fuera por este tipo de servicios como el Game Pass, ¿no? Igual que pasa con Netflix o con HBO, o sea, tú al final ves series o películas que son muy buenas, pero que, oye, tú de por sí no las buscarías, pero que las encuentras por allí, las ves y luego resulta que son una maravilla. Respecto a este tema, tú, por ejemplo, pongamos el ejemplo de que yo soy un creador de videojuegos indie y quiero que mi juego, por así decirlo, tenga éxito. ¿Cuáles crees que serían las bases para que un juego tenga éxito? Bueno, a ver, en todos los ámbitos creativos de la vida, el éxito es una cosa que depende de los demás, Sí. ¿vale? O sea, tú puedes tener éxito o no, independientemente de que tu trabajo sea perfecto o torticero, ¿no?
Yo he visto casos de éxitos. Por ejemplo, yo conozco los he entrevistado varias veces, a los de Blasphemous. No sé si conocéis Blasphemous. Blasphemous es un juego a lo Dark Souls, pero en pixel art, que salió en 2018 o así. Lo hicieron 3 chicos de Sevilla y les fue genial. Y cuando digo genial, estoy hablando de que les fue genial. Empezaron con crowdfunding y luego les siguió. También, yo no sé si conocéis un juego que se llama Gris. Sí, Gris, sí. Gris, que también es un juego que en fin, lo hicieron pues un grupo muy pequeño de catalanes, lo hicieron en Barcelona, creo, y les ha ido genial, y genial es que han vendido 1,5 millones de copias. O sea, estamos hablando de que te puedes jubilar casi. Pues mira, estos 2 éxitos españoles, ¿qué tienen en común? Pues tienen en común... que son innovadores, por así decirlo. Es algo... No, porque no lo son. Bueno, claro, es no lo son. En lo jugable no lo son para nada. Pero ¿qué tienen? Pero sí son... hacen una cosa muy bien, que es que cuando empezaron su crowdfunding, el arte conceptual del juego, las ilustraciones de Conrad Roset en Gris y el diseño del personaje de Blasphemous, que es una especie de papón de Semana Santa, pero metálico y con alambre de espinos alrededor del capirote, eran muy impactantes. O sea, supieron generar ansia por jugar esos juegos, incluso cuando la gente no sabía nada de ellos. ¿Vieron el Gris? ¿Vieron las ilustraciones de la chica triste de Conrad Roset y tal? Y dijeron, uy, aquí hay algo, aquí hay un artista detrás. Y creo que eso la gente lo percibió a través de las ilustraciones con las que vendían los crowdfunding. Luego los juegos son juegos muy funcionales, ¿eh? Son juegos, a ver, no te voy a decir que son... no son malos, pero... No son el Mario 64. Ya, no son clásicos. Hay que decir, no son juegos que rompen y son maravillosos, pero son juegos buenos, son juegos que están bien, están pensados, o sea, son juegos que no decepcionan. Pero yo creo que el arte conceptual a la hora de vender una idea, en estos 2 casos de éxito rotundo, les fue muy bien. Chicos, volviendo un poquito, que pues está interesante el tema de los videojuegos, pero creo que Amara y yo nos estamos siguiendo al 100%, pero es interesante. Sí que me gustaría hacerte una pregunta, pues como experto como en videojuegos, o sea, en videojuegos, pero también se supone que sabes lo que hay detrás de ese mundo. Sí. Muchos de nuestros alumnos quieren ahora dedicarse en el futuro precisamente a este campo, ¿no? Pero no tienen muy claro, o eso nos da la sensación, qué profesiones hay detrás de los videojuegos. Ahora mismo te estamos conociendo a ti como periodista, tanto de lo internacional como de este ámbito que ahora mismo pues, está surgiendo como muy importante porque lo demandan, pero también nos gustaría saber eso, detrás de los videojuegos, ¿quién está? ¿A qué se dedican? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué formación tienen? Me parece súper interesante esta pregunta porque revela lo que yo me temo, que es que como no estamos hablando de ellos más que desde los medios especializados y demás, la gente no tiene ni pajolera idea de qué pasa con el mundo de los videojuegos, ¿no? O sea, de la misma manera que tú abres un periódico y encuentras una entrevista a un guionista nominado a los Goya y entonces dices, es que las películas tienen detrás un guión, hay unos premios y si me veo esos premios me entero de que hay un director, un actor, un guionista y tal. Los videojuegos viven en la opacidad más absoluta. Y muchas veces yo hasta me pregunto quién hace los videojuegos, ¿no? En el caso de los videojuegos se da una paradoja, que es que son algo muy fácil de hacer o muy difícil. O sea, o hay grandes empresas detrás, multinacionales como eso, una Ubisoft que tiene 20.000 empleados en Francia y que tiene todo tipo de escalas. Recursos, o sea, sí. Exactamente igual que una película, digamos. Un director narrativo que se encarga del guión, un director de diseño que es como el arquitecto que hace los niveles, el director total del juego, en fin. Diseñadores que, igual que en una película, diseñan vestuario y demás, hasta programadores, evidentemente. Programar es una de las formas de entrar en el mundo de los videojuegos, desde luego. Si tú conoces la programación, puedes entrar. También te digo una cosa, los videojuegos ahora mismo utilizan motores gráficos. Entonces, bueno, son herramientas que el que sepa utilizar determinado motor gráfico, digamos, es como si fuera una caja de Lego gigante
que ya te da herramientas para crear un mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ya tienes una plantilla sobre la que ir poniendo elementos. Claro, eso son todo carreras técnicas concretas, ¿no? Esto, pues quien sepa usar Unity o Unreal, pues son motores gráficos que demandan una formación específica. Hay cada vez más estudios sobre videojuegos, ¿no? En Madrid está, por ejemplo, la UTAD, que es la la gran universidad, digamos, de los videojuegos, que no lleva demasiado tiempo, pero que no le va mal a la hora de luego sacar a los egresados de la universidad a compañías de videojuegos casi que por todo el mundo. Pero luego al mundo de los videojuegos se puede llegar desde muchas maneras. Yo tengo un amigo que es el que hace un poco mi labor en el ABC, en el cultural, hablar de videojuegos desde la perspectiva cultural. Él daba clases en la europea y eran clases opcionales, ¿no? Eran de narrativa en videojuegos y demás. Y alguno de esos, pues oye, simplemente interesado por esa asignatura, echa currículum luego en Montreal y se va a Canadá como narrador, ¿no? Como guionista de videojuegos. Ya digo, las formas de entrar en ese mundo son muy amplias y ya te digo que bastante desconocidas. O sea, desde luego hay estudios superiores, hay formación específica, hay formación técnica, hay formación narrativa, o sea, todo eso está ahí. Pero vamos, como que no se llega a fomentar del todo. No se fomenta y se desconoce muchas veces, ya digo, o sea, todos vosotros sabéis los elementos que conforman una película, por ejemplo, ¿no? Una serie, desde los actores hasta la script, no sé. Bueno, con los videojuegos no pasa eso, claro. Hombre, sí es verdad que es algo así como más novedoso, porque por ejemplo las películas pues ya llevan su tiempo, ¿sabes? Claro. Pero los videojuegos todavía están como en desarrollo para llegar a... Están en ese punto en el que están como aceptados, pero rechazados igualmente. Eso En es. plan, Es un tema generacional al final, ¿eh? Porque evidentemente sí. toda vuestra generación, no digo que todos jueguen a videojuegos, ¿no? De la misma manera que no todos leen novelas o ven a jugar series, fútbol. pero nadie lo rechaza de pleno, ¿no? Que es lo que pasa no tanto en mi generación quizás, sino en las anteriores. Sí, en plan, pero es que es algo que se está repitiendo. Por ejemplo, cuando Claro, salió la televisión, pues ¿quién te va a claro. decir que la radio era mejor, que la televisión tenía mucha tralla, ¿sabes? Y Hay un ahora está problema pasando lo también mismo, pero con evidente esto. de élites culturales. Sí. Las élites culturales las encarnan, digamos, personas mayores. Los videojuegos tienen una barrera muy potente en la entrada, que es, oye, tú tienes que saber manejar un mando, tienes que tener unas destrezas, ¿no? Hombre, claro. Entonces, bueno, la gente mayor, pues muchas veces lo rechaza de plano, porque además arrastra los estigmas de los videojuegos, de que si la violencia, el sexismo y tacatá. Y bueno, pues eso es muy complicado. Pero ya digo, es un tema generacional, ¿eh? O sea, en el momento en que en vez de quien sea empiece a mandar Reverte, pues ya abrirá un poco la mente, ¿no? Y el sucesor de Reverte, pues ya lo integrará dentro del ecosistema cultural. Desde la política, fíjate, muchas veces se es más aperturista que desde las instituciones culturales, lo cual es curioso, porque la política generalmente va a rebufo de la sociedad, ¿no? Hmm. Pero sí, yo recuerdo cuando estaba Rajoy, o sea, desde que llegó Pedro Sánchez menos, porque el mundo ha sido una sucesión de Evento tras evento movidas. tras evento. Sí, sí, sí. Pero cuando Rajoy, por ejemplo, desde la Secretaría de Estado de Cultura sí que se incentivaba, pues eso, subvenciones a videojuegos y demás. Y seguro que hubiera seguido siendo así con el PSOE, porque bueno, pues porque la gente que está allí se da cuenta de estas cosas, claro. Y ahora que has mencionado el tema del sexismo, ¿tú crees que los videojuegos tienen tienen objetivo de... A es que ver. no sé cómo relatarlo sin que me funen. Em,
O sea, creo que lo que quieres preguntar es si tienen la obligación de ser inclusivos y Sí, pero no en ese modo, sino que tienen algo que ver sobre que, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Mario, que sea siempre la princesa a la que hay que rescatar. O sea, En si plan, reproduce los roles de género. Claro, eso. claro. Claro. Sí. A ver, Mario es un caso raro porque es el videojuego más antiguo, ¿no? De los que todos conocemos y quitando el Tetris y el Pong, es un poco tú dices un videojuego y la gente te dice Mario. Entonces, claro, o sea, creo yo que cuando Miyamoto crea Mario no reproduce tanto un estereotipo sexista, que sí, porque entre otras cosas Miyamoto, aparte de un genio, es japonés y la sociedad japonesa tiene sus peculiaridades, es verdad. Y la industria se está limpiando desde hace muchos años de estereotipos sexistas que sin embargo perviven en muchos videojuegos japoneses. ¿Por qué? Pues bueno, porque chicos, las cosas van con el tiempo, o sea, van con su ritmo y llegan cuando llegan, y es así. Yo creo que no estaba tanto reproduciendo un estereotipo de género, sino, digamos, el estereotipo de cuento De típico. hadas, sí, el típico Que de... tiene, Es que también se daba en la claro, literatura, por ejemplo. que evidentemente puedes argumentar que tiene su parte de estereotipo de género, no lo niego, pero entiendo que ese era, digamos, el referente, el hombre que va, rescata a la princesa y demás. Pero bueno, Mario es un ejemplo claro de cómo eso se ha ido subvirtiendo, ¿no? Peach, Sí. la princesa, cada vez es más protagonista, es más guerrera. En el Mario Kart tú te puedes coger a Mario o a la princesa para pegarle guantazos a Mario. En todos los juegos de la franquicia al final. Sí, se está arreglando más o menos. Que es algo Claro, que me parece muy curioso porque últimamente estamos viendo en una época de, por así decirlo, la generación de cristal, de que nos ofendemos por todo, pero es que ha sido cuando la digitalización se está convirtiendo en algo más común. Y claro, llega la cultura japonesa o la cultura asiática en sí a Europa y nos choca porque claro, somos claro muy que no. distintos, pero es que esto no se daba antes, entonces nos daba más o menos igual y lo conocían unos pocos que decían, pues vale. Sí, a ver, evidentemente tú también te vas dando cuenta, la sociedad tú siempre la vas a mirar desde un prisma, ¿no? Y ahora lo Hmm, miras desde un prisma que consideramos el mejor para cambiar ciertas cosas y chirrían cosas que antes no chirriaban, ¿no? A veces, evidentemente, chirrían cosas que no existen y solo lo estás viendo, pero muchas veces descubres cosas, ¿no? Yo jugando al remake de Final Fantasy VII, jolín, me di cuenta de que era muy racista. O sea, hay un personaje negro, Barret, que dices, joder, es que no es un personaje negro, es un estereotipo con patas. Y no te chirriaba en el 97, ¿no? Cuando lo viste y tal. Bueno, también lo entendías en el contexto de que era una caricatura y demás. Em, pero claro, ahora puedes ver cosas, ¿no? En ese mismo remake del Final Fantasy VII, y esto justo hablaba yo en la columna que escribí en el periódico el viernes pasado, claro, o sea, Tifa, que es otra de los personajes, está súper sexualizada, pero súper sexualizada a unos niveles que dices, es que es es ridículo, de verdad. Pero son ejemplos concretos. La realidad es que mira a Lara Croft. O sea, desde los hmm. juegos europeos y estadounidenses, eh, eso se ha ido limpiando, se ha ido cambiando, se ha ido cambiando. También tenía que ver precisamente lo que decías tú. Los videojuegos antes eran una cosa de nicho para cierto tipo de jugadores que eran hombres y que tenían determinado, ellos mismos eran un determinado estereotipo. Y ahora no, ahora todo el mundo juega videojuegos, ¿no? Entonces, claro, ahora sí que puedes ofender ciertas sensibilidades, ahora sí que puedes caer en cosas en las que antes no ibas a caer, ¿no? Entonces se tiene mucho más cuidado. Pero vamos, yo creo que desde la industria, ya sea porque se cree en eso o por miedo a, como decías tú, que te funen, Hmm. pero está habiendo un esfuerzo muy importante para escapar. O sea, ya no existen personajes. O sea, los personajes de los videojuegos ahora mismo son. Mira las mujeres de los videojuegos. O sea, Sí, por ejemplo, Ellie. Bayonetta, tal, no sé, Bayonetta es un caso muy raro es un porque, caso muy raro, sí, porque como que no pasa el test este que sacaron de si una obra era machista o no. claro, lo que pasa que, o sea, Bayonetta o sea, es reivindicada como feminista y a la vez señalada como machista. Es una cosa un poco rara. Yo Pero lo tú veo ves. yo lo veo como algo sin forzar ni nada, es simplemente esta tía está aquí, pero porque no está implantada porque tienen que cumplir con un cupón, sino porque el juego se basa en Bayonetta. ¿Y quién es Bayonetta? Este personaje.
Sí, sí, por ahí van los tiros. Evidentemente es un personaje físicamente muy sexualizado, pero en fin. Bueno. Pero por eso digo que es un caso muy raro. Pero mira Ellie de The Last of Us, mira Aloy, mira, o sea, los personajes que ahora mismo constituyen la Senua, o sea, los personajes que ahora mismo constituyen la centralidad de la mitología del videojuego, o sea, no tienen nada que ver con el sexismo, nada que ver. Había otro juego llamado Lisa de Painful, si no me equivoco. Ah, sí, uno que es en 2D, sí, lo conozco. Sí, es una obra, sinceramente. Es muy. Yo he muy escuchado a Dayo hablar de él, pero no lo he sí, jugado. es muy. Es estilo de RPG, pero ya no entramos en eso, sino que contamos la historia de cómo. De la violencia que puede pasar una. Es un mundo distópico en el que pasaría. Que relata simplemente el qué pasaría si quedase una mujer en el mundo. Ah. Y se muestra una brutalidad enorme. Pues me lo apunto. He oído hablar de él, pero no lo he jugado, la verdad. Es muy. Lo jugaré, sí. Chicos, me quedo con el poder que tienen los videojuegos también para transformar. Es decir, al final estáis diciendo los videojuegos cuentan historias. También reflejan mundos, muchos de ellos que son reflejos de la cultura donde ha sido, en este caso, creado estos videojuegos. Y como mujer digo que ojalá de verdad también supongan un cambio en la mentalidad pues, de muchos hombres, ¿no? Para darse cuenta también del potencial que hay en el mundo si es que todos estuviéramos dentro, ¿no? Lo que sí que me gustaría, chicos, porque ya son casi las 9, se están haciendo las conversaciones súper interesantes, pero sí que es cierto que me gustaría ir cerrando, ir como reconduciendo un poco la entrevista a cómo solemos terminar, ¿no? Normalmente, pues a Mara solemos preguntar, por ejemplo, que en tu caso como periodista, ¿qué recomendarías a chicos, chicas que se quieran dedicar a ello? E incluso yo añadiría una nueva para esta vez. ¿Qué les dirías tú a los padres y madres cuyos hijos están pensando empezar a dedicarse precisamente a este ámbito de los videojuegos, que es de lo que hoy principalmente hemos estado hablando? Bueno, sobre el periodismo, les diría que lo tuvieran claro. Porque el periodismo, honestamente, no sabes a dónde te va a llevar. Te puede llevar a ser director de un programa de radio o a tener un sueldo precario durante muchos años, que es una cosa que pasa, eso es así. Yo tengo que decir que es un oficio muy bonito. Y no lo digo ahora que trabajo en el país y he hecho cosas muy chulas, que hemos hablado poco de esto, pero he hecho cosas muy chulas, he viajado por el mundo, he estado en los estudios de HBO en Nueva York haciendo entrevistas allí, contando reportajes, en Londres también, entrevistando artistas, pero no lo digo, ya digo, no solo desde la posición que me da, oye, el país es un medio importante y te permite hacer este tipo de cosas, sino también desde lo que yo sentía cuando tenía 19 años y estaba de becario en el comercio de Gijón y veía que mis amigos estaban con los libros de fórmulas y tal, y yo salía a la calle, entrevistaba a la gente, hacía historietas sobre lo que pasaba en Gijón, ¿no? En un verano, la feria de muestras, la Semana Negra, era maravilloso aquello, y lo sigue siendo, ¿eh? Bueno, también desde que empezó la pandemia, evidentemente el periodismo ha cambiado, pero bueno, se volverá a ser lo que fue. Es un oficio muy bonito, con sus cosas malas, evidentemente, y con sus rachas, pues bueno, oye, muchas veces trabajas más de la cuenta o no tienes el sueldo que quieres hasta determinado momento, pero de verdad que es un trabajo que te permite conocer muchísimas cosas. Amar la vida desde otro punto de vista, tener acceso a gente súper interesante que nunca conocerías de otra manera, ¿no? Porque, o sea, ni aun siendo yo famoso, hubiera conocido a tantos famosos como haciéndoles entrevistas o reportajes a su lado. Y hablamos de gente importante, ¿eh? O sea, entrad en el país y miradlo, vamos. Entonces, es una profesión muy bonita, con sus sinsabores, como todas, evidentemente, y es movida, no es una profesión estática, digamos, o sea, no todo el mundo vale para eso, pero de verdad que es una profesión muy bonita que yo, sinceramente, nunca me he arrepentido de estudiar, nunca. Y sobre el tema de los videojuegos, pues les diría una cosa un poco casi personal a los padres, que es que cuando yo tenía vuestra edad y nos preguntaban en mi propio colegio que qué queríamos ser de mayores, recuerdo que había una especie de división clasista
entre los que querían estudiar dentro de ciencias, vaya, entre los que querían estudiar arquitectura y los que decían que querían ser aparejadores. O sea, de aquella arquitectura era los 5 años la licenciatura, aparejador era los 3 años la diplomatura, digamos el rango bajo. Y era como, bueno, esta chica es súper lista, saca todo 10, no puede ser aparejadora, tiene que ser arquitecta. Y al revés, este que le cuesta un poco, lo saca pero tal, pues va a ser aparejador. Y cortinilla de estrellas hacia el futuro, a día de hoy los que estudiaron arquitectura matarían por volver al pasado y ser aparejadores, porque llevan sin trabajo desde que terminaron la carrera. Y los aparejadores han crecido en prestigio social y han trabajado desde el primer día, pues porque, bueno, el país cambió, ¿no? España cambió. Lo que antes implicaba comprarse una casa y, por ende, que alguien construyera una casa, se convirtió en que alguien reformaba su casa y entonces, por ende, alguien tiene que reformarla. ¿Quién? El aparejador. El arquitecto, que es el que hace edificios, pues no los está haciendo porque no se hacen edificios. Entonces, y estos son casos reales, y conozco varios de ambos casos, ¿no? Aparejadores que viven muy bien y arquitectos frustrados. Bueno, evidentemente arquitectos habrá muy exitosos y demás. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que el mundo cambia y cada vez parece que más rápido. Entonces, bueno, una opción que de buenas a primeras te puede chirriar al principio, quizás es el futuro. Quizás es el futuro. O sea, cuando Zuckerberg llegó y les dijo a sus padres quiero hacer una red social, pues le mirarían mal. Cuando alguien pasó y dijo voy a invertir 100 euros en bitcoins en 2002 y la gente dijo no tires tu dinero, pues se equivocó, ¿no? No quiero decir con esto que os tiréis a la piscina viendo que está vacía. No quiero decir esto. Pero creo que ahora mismo es una vocación tan legítima como cualquier otra, ¿no? Y que bueno, y que si incluso alguien va más allá de los videojuegos, que incluso ya puede estar más estandarizado, y propone una cosa incluso todavía más loca, que se le dé un voto de confianza. Que se le dé un voto de confianza porque nunca se sabe cuándo el notario resulta que va a dejar de hacer falta por lo que sea, y el que va a hacer falta va a ser, no sé, el que pinte acuarelas de determinada manera para hacer videojuegos. O sea que ya digo, que yo entiendo a los padres, evidentemente, pero bueno, que no se crean que el mundo va a ser como es ahora. Yo igual tengo una última pregunta que creo que está relacionada con esto, y es ¿qué opinas de que estrellas famosas así estén empezando a preferir creadores de contenido individuales, en plan youtubers y tal, antes que los medios tradicionales? Por ejemplo, hablaba Messi, creo que con Ibai, sobre que prefería estar con Ibai, antes que salir en un periódico convencional. Sí, a ver, bueno, opino muchas cosas de eso. En primer lugar, creo que eso es en gran parte por la novedad. O sea, esta gente es nueva y saben comunicar mejor, entienden los códigos de los jóvenes, porque estamos hablando de lo que prefieren los jóvenes, no la gente. Los jóvenes. Entienden muy bien los códigos, en fin, lo hacen muy bien. Y yo entiendo a Messi, evidentemente. ¿Cómo no va a preferir que le entreviste Ibai a que le entreviste yo? Si es que Ibai no le va a entrevistar, eso lo dice Ibai. Dice Ibai no le va a sacar las cosquillas, Ibai va a ver qué tal está. Pero en el pecado lleva la penitencia. O sea, yo estoy convencido de que la propia figura de Messi se devalúa siendo entrevistado por Ibai en vez de por un profesional que le pregunta y al que Messi o quien sea le puede responder lo que la gente quiere saber. Porque qué tal estás no lo quieres saber de Messi, quieres saberlo de cualquier famoso. De Messi igual te interesa saber qué es lo que siente en el campo o cómo encara tal o cual táctica o tal o cual momento, o cómo afronta su pronta retirada o la frustración que le genera la eliminación del otro día. Eso nunca se lo va a preguntar Ibai. Eso es lo que la gente quiere saber. Eso se lo voy a preguntar yo y todos mis compañeros. ¿Que Messi no quiere entrar en ese trapo? Acabaremos queriendo más al que entre en ese trapo. Y eso es una cosa que es verdad. O sea, no sé si lo creéis, pero es verdad. O sea, al final el tío que juega con las reglas de los mayores, por decirlo de alguna manera, y entra dentro de... y es lo suficientemente valiente para enfrentarse a un juicio profesional, eso la gente, aunque sea a un nivel subconsciente, lo valora también.
Y luego, en lo que es la lucha que pueden tener eso, los nuevos comunicadores y los medios tradicionales, pues bueno, veo ventajas en ambos sectores. O sea, los nuevos comunicadores, ya digo, son una cosa muy cercana y algunos son increíbles, es que no hay otra forma de decirlo, eh, pero, pero igual te están engañando. Quiero decir, es que igual al día, o sea, igual parecen lo mejor y luego te venden lo que te estafan directamente y te venden lo que sea. Eh, los medios tradicionales tienen filtros, son colectivos, la gente se fiscaliza entre sí, hay jerarquías. Si alguien comete una cagada, se echa. Bueno, se le tiene en cuenta, digamos. Eh, Oye, estos youtubers, influencers y demás que al final son famosos, pues bueno, tienen una vida que afecta también a su vida profesional, ¿no? Pueden cometer errores, su carrera se puede acabar en cualquier momento. No lo sé. Yo entiendo que a la gente le gustan los famosos desde que el mundo es mundo, ¿no? Yo no me pegaría tanto a los famosos porque, ya digo, el otro día estaba yo en una discoteca y había uno, bueno, no lo diré, pero uno que conocéis todos por allí. Eh, Quiero decir, yo entiendo lo que hacen. Si tuviera vuestra edad, seguro que me gustaban más de lo que me gustan ahora, que no es poco, pero son dos cosas distintas. Es que son dos cosas. Al final y al cabo no dejan de llamarse influencers por algo. Por eso, eso es. Y los otros informadores, eh, pues porque para informarte realmente lo que tienes que hacer es comprar el país. No. O sea, está genial, de verdad, que lo complementes con lo que quieras. Pero lo que tienes que hacer realmente para hacerte una imagen real de lo que pasa en el mundo, sobre todo en un contexto donde eso, las falsas noticias proliferan y demás, lo que tienes que hacer es comprar y si son dos periódicos, mejor que uno. Y ver un telediario. Y si son dos telediarios, mejor que uno. Y si son de dos tendencias políticas enfrentadas, mucho mejor. Porque así, o dos programas de radio de tendencias enfrentadas, mucho mejor que uno. Porque así tú te vas a hacer tu propia cosmovisión del mundo y enfrentando esas dos visiones vas a saber la verdad. Entonces, los influencers evidentemente entretienen, acompañan, ayudan muchas veces en todo tipo de ámbitos, pero bueno, ya digo que lo que es la información es lo que mueve el mundo y es otra cosa. Pues muchas gracias. Sí que me gustaría terminar simplemente pidiéndote que nos dijeras qué cualidades crees que tiene que tener a día de hoy un buen periodista. Pues mira, yo entré a periodismo porque me gustaba escribir. Entonces yo dije, yo lo que quiero es escribir, hacer reportajes en El País Semanal y en los medios que yo leía y lo terminé haciendo y está estupendamente bien. Y a mí me sigue encantando escribir y soy columnista y lo que me gusta mucho es la prosa y estas cosas. Pero no, un periodista lo que tiene que tener es criterio. Y eso es una cosa que, como la gran mayoría de aptitudes que vais a tener dentro de 15 años, todos vosotros, se va desarrollando a lo largo de la carrera profesional. Y yo diría eso, criterio. Luego hay determinadas formas de ser que te acercan a la gente, porque el periodismo también tiene mucho que ver con conocer a la gente, tener fuentes, tener acceso a la gente que tiene acceso y eso también, digamos que va en el ADN, ¿no? Yo tengo un muy amigo mío que es muy amigo de Ibai, por poner un ejemplo. Entonces, eso me abre puertas. Yo tengo, bueno, quiero decir, al final, del mundo del cine, por ejemplo, también mucho contacto con gente. Bueno, son relaciones que tú vas tejiendo, por decirlo de alguna manera. Pero realmente lo que tiene que tener un periodista es criterio. Y el criterio va desde saber utilizar la palabra correcta hasta saber qué es una historia. Cuando a un amigo te cuenta que le ha pasado no sé qué, tú a veces puedes decir jiji, jaja, pero a veces puedes decir, oye, pues esto igual la gente debería saberlo, porque pasa frecuentemente o lo que sea. Y eso ya digo que se va refinando conforme vas trabajando en ello. Está silenciada, profe. Sigue silenciada. Silenciada. Pero que está silenciada ahora, vale. Es que no me hacía caso el ratón. Que digo a Mara que si quieres cerrar ya la entrevista oficialmente, cuando despida a Mara no hace falta que colguéis, ¿vale? Es decir, que todavía podemos hablar un poco y darte las gracias. Claro, no. Pero bueno, Amara, ¿te parece? Vale. Bueno, pues muchas gracias a nuestros colaboradores, Asier López y Ismael Jara, y muchas gracias a ti también, Jorge, por dedicarnos un poco de tu tiempo
y por orientarnos un poco a nuestro futuro. Ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente, el placer ha sido mío, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, chicos, ya sabéis. Hmm. Ha sido, creo que una entrevista súper interesante, ¿no, chicos? ¿Qué opináis? Lo siento, nos hemos desviado muchísimo del tema, lo siento, nos hemos desviado muchísimo de que sea escolar o no, lo siento. Me he quedado escuchando y se me ha olvidado por completo hacer preguntas porque lo estaba entendiendo todo y me he quedado increíblemente fascinado. Bueno, si os habéis hecho así un poco un mapa del futuro del mundo y esas cosas, yo creo que vale también. O sea que... No, a mí me ha parecido incluso la parte que habéis estado hablando de videojuegos, que al final, pues, nos interesaba tu perfil precisamente porque sabías de videojuegos. Claro, sí. Entonces era como, es periodista y encima sabe videojuegos. Digo, ya está, perfecto, para nosotros. Pero sí que hasta para mí, que yo no sé mucho de videojuegos, pues eso, que como profesora me ha hecho pensar mucho justo sobre el valor pedagógico que pueden llegar a tener, ¿no? Claro. Lo que pasa es que tiene que ir de la mano de nosotros como docentes también ver cómo podemos utilizarlos y conocerlos, que a veces ya no nos damos la vida para... Mándanos de deberes pasarnos a algún juego y ya está. Sí, claro. No, pero A ver, mirad lo que hicisteis cuando estábamos viendo... Es que yo soy la profe de Historia y de Economía. Bueno. Lo que hicisteis cuando estábamos viendo el nazismo, el fascismo, etcétera, etcétera. Bien, la cosa, teníamos un servidor de Minecraft, ¿vale? Ya está. Y me lo imagino. Y les sometimos a la gente. Me dijeron, profe, estamos aplicando todo lo que hemos ido aprendiendo en historia. Dice, en realidad no es malo. Se reían, digo yo, bueno, ¿qué habrán hecho estos? Decían, pues hemos creado un estado con toda la estructura de un estado fascista, claro. tal. Al final salió mal porque uno se puso a usar hacks y nos destruyó. El libertador, eso está bien. Sí, ese es el anarquista. El Che Guevara que salió por ahí. A ver, esas cosas pasarán, ¿eh? Y lo de mándanos de deberes pasarnos un videojuego, eso va a pasar. O sea, hombre, es que eso va a llegar. Ya de momento se está actualizando con ver tal película, mirad esta cosa. Claro. Quien dice que a lo mejor en varios años, yo qué sé, por ejemplo, para dar la Primera Guerra Mundial no vayas a jugar al Battlefield 5. O sea, al Battlefield 1. Sí. Bueno, Isma me hizo un mini trabajo de los que hacemos en clase sobre las armas de la Segunda Guerra Mundial, ¿era, no? Por ejemplo. Yo ya formo parte del metaverso. Con las gafas estas enseñándome, yo no tenía ni puñetera idea de la mitad. Bueno, no, de casi todas. Pero lo que acaba de enseñar... sí, son las gafas. Claro, el metaverso también al final... a ver, yo no digo que la gente vaya a vivir ahí en plan Ready Player One, pero evidentemente es una cosa que va a influir en el mundo de una manera bastante importante, ¿no? Y bueno, y hay que ver porque todo esto tiene ventajas y peligros. O sea, eso puede generar brechas tecnológicas, generacionales, sociales incluso. Y eso hay que tener cuidado con ello también. Pero bueno, precisamente por eso los periodistas tenemos que fiscalizarlo y los ensayistas crear ensayos sobre ello, me refiero. Y los novelistas empezar a meterlo en las novelas y los que hacen series empezar a hablar de ello. Pero que es el futuro, es así y va a llegar más pronto que tarde. O sea que... Es que el Mark Zuckerberg está perdiendo muchísimo sacando gafas tan buenas como creo que eran las Oculus 2. Sí, son esas, las dos. Las Quest. Las Quest, que es que literalmente no necesitas un ordenador, o sea, están pensadas. Yo las tengo, para tenerlas sin ninguna complicación, en plan, no tienes que tener ni un ordenador potente que pueda correrlo, ni nada, simplemente son gafas portátiles. Van a tener que ser más cómodas en el día de mañana, pero bueno, pero las van a sacar, no te preocupes. O sea, Zuckerberg tiene una tecnología, Quest tiene una tecnología brutal. Yo tengo ahí las de la Play 4 y las Quest y no tienen nada que ver. O sea, unas tienen cables, son engorrosas, tienes que poner una cámara. Y las de Zuckerberg son, pues te las pones y ya está. O sea, es que no tiene ni cables. Es una maravilla. Y irá mejorando, ¿no? Bueno, pues eso seducirá a mucha gente. Habrá que hacer estudios de qué pasa con eso a largo plazo. Habrá que ver qué pasa con todo. Pero bueno, que eso va a estar ahí y que no se puede ignorar. Es así. Sí, a mí me sigue chirriando porque, por ejemplo, para yo utilizar la gafa de realidad virtual tengo que tener una cuenta de Facebook. Que ya me dirás tú, alguien como yo, ¿qué utiliza Facebook? Es muy interesante Facebook todavía, para los que lo utilizamos. No, pero fíjate, Miriam, a mí no me chirrió porque yo tenía una cuenta de Facebook, claro. No, por yo pero
Pero vosotros Nosotros los jóvenes no usamos Facebook. Lógico, Jóvenes. claro, claro. Así es, lo voy a tener en cuenta. Pues nada, Jorge, Bueno, que lo he chicos, dicho, que para mí ha sido un descubrimiento porque precisamente por el hecho de que te iba a entrevistar empecé a leerme tus artículos. Hasta el pues momento yo tengo que admitir que me leo El País todos los días, entre otros periódicos por la mañana. eso es. Y nunca, esto suena muy mal, pero nunca te había leído y te busqué. No, y no, me pues es que encantó. no. Empecé además, justo te lo dije, con el artículo sobre el videojuego este, que además era en el contexto de Ucrania, y dije yo, anda, qué guay, hay estas cosas. No Claro. tenía ni idea. Pues Y luego ya he precisamente- visto otros enfoques que les das a los artículos y el tema de los videojuegos y he dicho, ojo, pues mira, interesante. Sí, ya te digo, es un poco la batalla que damos, ¿no? Porque luego también es muy complicado, ¿eh? Dentro de un periódico como El País, que dices que no me has leído, claro, es que somos 400 ahí dentro, haciendo desde todo, ¿no? Desde vacunas a deportes, a lo que sea. Y porque uno al final selecciona un poco la información que quiere recibir. Y por ejemplo, Claro. yo que, a pesar de que tuve la Nintendo 64, en mi casa con mis hermanos nunca hemos ido de jugar mucho. Entonces, si jugábamos al Mario Kart y poco más. Y a los 2 días ya nos habíamos aburrido. Éramos de calle y de barrio. Sí, Entonces, tengo eso que está admitir que no me llama. No, Y a no, raíz de buscarte es cuando he dicho, pues mira, hay aquí un universo claro, ha paralelo cambiado que nunca había investigado, claro. desde la 64 ha cambiado mucho la cosa. Y que ya muchas te veces digo, esperas que esos artículos sean muy técnicos. Entonces dices, ni me voy a enterar ni de la mitad. Y en cambio, pues me ha llamado la atención eso, que son artículos en realidad para la gente. sí, Esa es otra o sea, diferencia entre las páginas periódicos como El País y tal, que son más generalizados, tal, a comparado con uno de un periódico como Vandal o claro, tal, que que es hace un análisis Vandal. Va a ir Más te voy a técnico. decir esto y esto y esto, y en cambio el mundo te va a decir, bueno, pues esto es esto, etcétera. Pero me Claro. gusta la reflexión que hay detrás de todo. Es decir, que no se queda en tecnicismos sobre videojuegos, sino que te está haciendo una reflexión sobre ese videojuego y su impacto en la sociedad. Claro. A mí eso es lo que me llamó la atención, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Luego es muy complicado, ¿eh? Precisamente por lo que digo también de élites culturales y mis propios jefes, no de cultura, digo, los jefes del periódico, la directora, tal. O sea, es gente que dice, sí, los videojuegos son el futuro. Y te dan ganas de decirle, no son el futuro, son el presente y hay que prestarles más atención. Pero son también, o sea, toda mi generación dentro del periódico, y entiendo que dentro de todos los medios, tiene reticencias a la hora de trasladar el mundo en el que vive, ¿no? Sí, Pero bueno, eso irá cambiando también generacionalmente, pues cuando mi generación sean los que manden, pues evidentemente irán por otro lado, ¿no? Pero bueno, todo llegará. Bueno, pues nada, Jorge, mil gracias porque eres ahora mismo el entrevistado al que hemos entrevistado durante más tiempo. Pues lo siento, perdón. ni es que ha sido tan interesante que se nos ha ido de las manos. Bueno. Así que bueno, que mil gracias por darnos una hora y media de tu vida. Lo que queráis, aquí me tenéis, así que sin problema ninguno. Pues y nada, chicos, mucha suerte y nada, eso, vosotros a lo vuestro. Si tenéis la suerte de tener una vocación, pues a por ella. Y nada, mucha suerte con el bachiller que os viene y todas estas cosas. Pero bueno, que disfrutéis también porque es una etapa de la vida muy chula, ¿eh? Una última pregunta, ahora que acabas de mencionar el bachiller. ¿Bachiller o FP? Amara, si tienes que irte, no te preocupes, ¿eh? Bachiller o FP, es que en mi época no era tan así. Claro, no habría tantas FPs medias. Claro. En mi época la FP estaba como muy denostada y sinceramente llevo muchos años anteriores y toda mi generación teorizando que debería haber más FP, pero honestamente yo no sé cómo está ahora la FP. O sea, debería conocerla y decirte, mira, se ha conseguido lo que decíamos antes, que era que no todo el mundo tiene por qué ir a la universidad y tal, porque muchas veces también la universidad al final ha servido para que muchos tengan un título y ningún trabajo, ¿no? Entonces, de mi generación, ¿no? De las generaciones, o sea, de un poco los años de arriba y de abajo. Entonces no lo sé, o sea, honestamente no lo sé. Es posible que una FP, un poco lo que os decía del aparejador y el arquitecto, ¿no? Sí, te voy a poner justo ese ejemplo otra vez. Claro, o sea, al final una formación práctica para un mundo práctico, si es lo que uno quiere, pues yo no lo veo mal. Pero también las carreras ahora son de 4 años, entonces es distinto, no es tanto tiempo de tu vida. O sea, eso sí que nos puedo. Es que depende de muchas cosas, de lo que quieras hacer, de si, por ejemplo, yo voy a hacer bachiller, pero imagínate que no me da la nota para la EBAU, pues me hago un grado superior y luego ya veo qué hago. Eso es, claro. Ya te digo que, y no sé si os pasa, pero tener una vocación es una suerte.
Yo en ese caso lo tenía muy claro, que siempre, eso, la cultura, la literatura, el periodismo estaba ahí. Y eso es una suerte. Claro, yo también he conocido gente que estaba muy perdida, ¿no? Y que luego ha encontrado su lugar en la vida, porque todos vais a encontrar vuestro lugar en la vida, eso os lo garantizo. También dadle una oportunidad a la vida, que os puede llevar por sitios que en principio parecía que no os gustaban y os acaban gustando, ¿no? Pero bueno, ya os digo, no, lo de la FP y tal, eso no os puedo Vale, decir. vale. Vale. Pero sí te digo que han cambiado mucho, ¿eh? Sí. De nuestra época ahora, sí, ahora mismo grados medios, sobre todo grados superiores, además en Europa en general van por delante de nosotros en ese sentido, están mejor valorados, tienen más salida profesional incluso y buenos salarios. Sobre todo los superiores, que es lo que le digo a ellos, que se hacen grado medio, que no se queden ahí, sino luego el superior. Y la oferta formativa ahora mismo es inmensa. Incluso creo que ahora con los cambios de la ley que está habiendo van a abrir más grados superiores. Me lo Entonces, imagino bueno, me lo imagino por esto que comentábamos de la especialización. O sea, al final se busca el que sepa hacer una cosa concreta, ¿no? Entonces, bueno, a ver, lo suyo sería, quiero decir, eso también es vocacional, ¿eh? Muchas veces yo tengo un primo, perdón, mi tío es escultor y bueno, fue freelance, pero evidentemente ahora mismo que iba a estudiar, ni siquiera Bellas Artes, o sea, no, pero sí hay grados ahora de estas cosas. pues fíjate, Sí. especializados en eso, pues en Sí, fin. sí, y superiores además, que eso es difícil el acceso. O sea, Sí, tienen sí, que no, hacer no, todo el sí. acceso y toda la historia, sí. Sí, sí. O sea, que Pues ahora nada, se ha abierto mucho el mundo, pues eso, como dices tú, más al hacer también, al saber hacer, es estar especializado. Y yo creo que también permite que muchos más alumnos que no son tan teóricos, sino son más prácticos, de aprender desde el hacer, tienen mucha salida, mucho más interesante para ellos, más vocacional, como dices tú, y que hagan al final lo que realmente les gusta o al menos lo vayan descubriendo por ese camino, ¿no? sí, porque eso también es bonito, evidentemente. De todos modos, me lo pongo de deberes, Miriam, enterarme de todo esto de la FP, porque una vez que mis primos pequeños ya terminaron de estudiar y tal, como que me desvinculé de ese mundo y ahora tengo Claro. que volver a echarle un ojo, porque no sé cómo va. O sea que. Muy bien, pues nada, te voy a decir que te voy a mandar, ya mañana por la mañana, ¿vale? Que tengo que todavía preparar 2 exámenes. Te voy a mandar una hoja que es para lo de derechos de imagen, para que nos dejes publicarlo en las redes sociales del cole Claro, y en el claro. YouTube del cole. Te pasaré igual el enlace a la entrevista una vez esté editada, para que lo veas. Y creo que ya. De lo Así que has que, dicho no te vamos a meter en ningún problema, ¿no? Yo diría que no, vamos, no. Vale, vale, vale. No. Creo que no, no. al revés. Bueno, todo el mundo va a leer mañana El País, la sección de Eso es. internacional y de videojuegos, ya verás. El viernes saco columna, así que os lo pasaré para que lo Genial. Venga, va. Sí, sí. Pues nada, mil gracias. Bueno, chicos, ha sido un placer, de verdad. Igualmente, Igualmente. Un abrazo muy grande. Chao. otro para ti. Buenas noches, Chao, chicos. Que chicos. descanséis. Nada.